Buenas tardes y sean bienvenidos a Andalucía Televisión. Ya tenemos gobierno, aleluya. Y otra vez se ha perdido la ocasión de darle a la cultura su espacio, su importancia y cartera propia. En un país donde el IVA que paga el teatro y la música es como el que pagan los diamantes. Lo dijo muy certeramente Núria Esper en el discurso de los premios Princesa de Asturias y todo el mundo allí se emocionó tela. Pero cuando se hizo mutis, nadie la tuvo en cuenta. La Esper les reprochó a los políticos el que ni una sola vez hubiera sonado la palabra cultura en la campaña. Ha habido tiempo de hablar de todo, salvo de la cultura, dijo la actriz. No sé si es un premeditado o es pura estulticia, pero la cultura no ha contado para nada en lo que nos ha pasado y en lo que nos va a pasar. Así es que tenemos un ministro plenipotenciario que administrará educación, cultura, deporte y la portavocía del gobierno. En una época en que todo se cuantifica, al menos deberían considerar, y ya que vamos a hablar hoy con un director de orquesta, lo que dijo Claudio Abbado, que no es la riqueza lo que engendra cultura, sino la cultura la que engendra riqueza. Tomen nota. Aunque de casta también le viene al galgo, hijo de compositor y madre pianista, a Pedro Hafster la vocación le puede. Tuvo claro desde muy joven que la música supondría el todo, la escala que iba a medir su universo, y para ello se forma con los mejores en Alemania. Antes estudia piano y composición en Viena. Halster está considerado como uno de los directores más importantes del repertorio sinfónico de su generación. Su notoria trayectoria en el terreno de la lírica le ha llevado a dirigir una extensa lista de más de 30 títulos operísticos. Su disciplina, su forma metódica de trabajar, además de proporcionarle éxitos profesionales, le aporta placer, enriquecimiento personal que le ayuda a la hora de plantear nuevos proyectos. Durante estos años, el maestro madrileño ha centrado sus esfuerzos en la composición, promoción y dirección de obras inéditas en España. Hasta 2018, Hafster seguirá al frente como director artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Pedro Hafster, Caro, segundo apellido, director de orquesta, compositor, director artístico del Teatro de la Maestranza. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tener aquí a un maestro de este nivel. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y que ayudéis a la difusión de la cultura, que creo que es tan importante como tú decías. Pedro, ¿usted canta en la ducha? No, generalmente no. Soy una persona que no me gusta demasiado por la mañana tener una actividad demasiado fuerte, y lo que sí hago es tocar el piano, nada más levantarme, tocar una hora el piano, tocar una hora de Bach, todas las mañanas. Una hora de Bach. Sí. Es que le decía esto porque los mortales, los ciudadanos, sí, lo único que podemos aproximarnos a ustedes, los músicos, en eso, en cantar en la ducha. Bueno, creo que no solamente en eso, lo que pasa es que a lo mejor parece que el acceso a la música es más complicado, pero yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de cantar, y creo que el hecho de escuchar una ópera o un concierto también es una forma de aproximarse a la música. El hecho de practicarla, lo que ocurre es que exige disciplina y exige entrega. Y creo que en estos tiempos tanto la disciplina como la entrega y la dedicación a algo que va a tener beneficio a largo plazo no se valora lo suficiente, y creo que tenemos que, entre todos, volver a recuperar ese tipo de actividad para que entonces la música sea una parte natural de lo que es nuestra vida. Bueno, tan natural. Estoy leyendo el libro de su padre, sí, de Cristóbal Hafster, sí, que me está gustando, luego lo recomendaremos. Sí. Y he visto en los primeros pasajes que dice algo, por eso que usted dice, de lo natural de la música, que también había oído algún otro neurólogo, y es que antes que el verbo, en principio fue la música. Exactamente. Yo estoy absolutamente convencido. Primero porque la primera reacción de un ser vivo es el latir del corazón, y eso es ritmo.
eso es el ritmo. Sí, sí, sí. O sea, el ritmo es la esencia pura de la música, algo reconocible en el ritmo. Si tenemos en cuenta cómo están organizados los pulsos rítmicos del corazón, se puede medir hasta dentro de un compás. Sí, sí, sí. Y eso ya es música. O sea, antes fue, y lo dicen, ya digo, neurólogos... No solamente los neurólogos, sino la primera sensación de un bebé cuando sale, cuando empieza un ser vivo realmente a latirle el corazón, es el ritmo, que es, como digo, la esencia de la música. Hemos invitado a Pedro Hafter, bueno, porque sí, pero además porque mañana va a dirigir ya la última representación de la ópera Tannhäuser de Wagner en el Teatro de la Maestranza, que se estrenaba el pasado viernes, justamente hace una semana, y además un autor, un compositor con el que tiene usted una fuerte vinculación, porque aunque nacido en Madrid, su formación es alemana, ¿no? Sí, es prácticamente alemana, y después estudié en Viena, en la Hochschule für Musik en Viena durante 7 años. Después también estudié 2 años de composición en Nueva York, y bueno, eso me da primero una cercanía con todo lo que es la literatura alemana, que creo que es... la literatura y la música van siempre unidas. Creo que es fundamental el comprender que la música es parte de la poesía. No se puede... música y palabra no pueden estar separadas desde mi punto de vista. Y creo que Wagner es el gran genio desde el punto de vista romántico, el que es capaz de unir la música y la poesía en la más perfecta y además, digo que esta ópera está muy vinculada a usted, a Pedro Hafter, porque hace tan solo unos años vimos una versión hecha por usted, una versión de Tannhäuser en concierto, maravillosa también. Bueno, la verdad es que es una música que yo amo. Toda la música de Wagner la amo de una manera muy especial, por encima de otros compositores. Pero incluso el Tannhäuser me permitía hacer una versión sinfónica, sinfónico coral, que hace poco se interpretó también en Málaga. Y la semana que viene justo la hago también en Valencia, otra nueva versión, más ampulosa, todavía más cercana al espíritu de Wagner, y después la dirijo en muchos otros sitios, así que tengo que reconocer que me gusta mucho el Tannhäuser. Están viendo nuestros espectadores, nosotros también, unos fragmentos estos del primer acto, cuando están allá en el Olimpo, o en el Venusberg. De Venusberg, exacto, que es el país, ahí vemos la danza de esa primera parte. Bueno, pueden mañana verla, que es el último día de esa representación. El otro día estuve viendo esta ópera y yo pensaba, sabiendo además que tenía que venir, la ópera dura casi 4 horas. Casi 4 horas. En esas 4 horas usted dirige con brío y con fuerza, y además lo tiene ya la música, pero usted dirige con brío. Y yo pensaba, digo, para hacer el movimiento de brazo debe haber un entrenamiento, porque si no terminaría con agujetas, ¿no? Claro, por favor, no me trates de usted porque me hace sentir muy mayor. El entrenamiento, como digo, yo soy una persona muy disciplinada. El entrenamiento lo hago todos los días, primero al tocar Bach, y después hago todos los días 1 hora de ejercicio. Todas las mañanas, lo primero cuando yo me levanto muy temprano, aunque haya tenido función, y intento diferenciar primero lo afortunado que soy al ser músico, y por eso intento conectarme con mis neuronas a través de intentar memorizar una de las obras claves de la música, como es el Clavecín Ben Temperado, y después haciendo unos ejercicios, ya sea correr o hacer ejercicios de yoga, de estiramientos, que también me llevan 1 hora. Por lo tanto, como me preguntabas antes, después ya no me quedan ganas de cantar mucho debajo de la ducha. Pero claro, porque después... es un movimiento de... Yo sé que cuando, por ejemplo, a un amigo que este año lo han hecho Rey Mago, pues le han aconsejado, como tiene que estar 4 o 5 horas, 6 horas tirando caramelo, que tiene que hacer ejercicio, porque si no... Y me lo relacionaba, digo, un director dirigiendo con esa fuerza, con ese brío, igualmente, y ahí está. Uno tiene que prepararse no solamente mentalmente, sino efectivamente físicamente, porque no solamente el hecho de dirigir. El hecho de dirigir es mucho más cansado mentalmente que físicamente, porque cuando uno dirige, tiene que dirigir a la orquesta, a los cantantes, pero uno tiene que dirigirse también al público. Uno tiene que ser capaz de toda esa
torrencial que es la música de Wagner, ser capaz de condensarlo a través del director y de volver a expandirlo para que el público lo perciba. Eso es lo más difícil. Bueno, ahí estamos viendo imágenes sucesivas de Cristóbal Harter dirigiendo, que con 20 y pocos, ¿no? Sí. Su primer concierto profesional como director fue con 21 años. Con 21 años, con 21 años, madre mía. Y la partitura seguro que la tendría en su cabeza. La verdad es que sí. A ver, la experiencia me va dando el que cada vez intente ser mejor dentro de mi trabajo, por eso para mí es muy importante la disciplina, pero creo que el haber empezado a dirigir tan pronto para mí ha sido evidentemente un privilegio, pero también yo creo que hay un punto de insensatez, porque los músicos de orquesta son realmente grandes profesionales y ponerse delante de ellos exige un gran valor. Ahí está, ahí quería ir, porque los músicos son todo artistas. Es decir, todos. Usted se pone delante de 80 o 100 y pico de músicos y coro además, y son todo artistas. Ahí hay muchos egos revueltos. Sí. Entonces, el otro día leía unas declaraciones que hizo Muti, que decía que el mérito del director era en extraer del alma de los músicos, del alma de cada músico, sus sentimientos. ¿Y eso cómo se hace? Sinceramente, yo creo que Muti es magnífico en la descripción de lo que hay que hacer, pero creo que correctamente él se queda en el borde de la orilla porque no dice cómo se hace. Creo que eso es algo extremadamente difícil y depende de cada momento, depende de cada uno. No sabe realmente cómo se desarrolla nuestro trabajo. Sinceramente, cada mañana es despertarse y decir, lo decía Claudio Abbado, sí. Es decir, que realmente momentos de miedo que uno tiene cuando empieza a dirigir, por ejemplo, la primera sinfonía, la quinta sinfonía de Beethoven, que empieza con esas 3 notas repetidas, y el momento de bajar la batuta y que no suene nada, eso da mucho miedo. Pero también mucho poder. O sea, que ponerse allí delante, levantar la batuta y que le obedezcan, esto tiene más erótica que el poder político, creo yo. Pero yo creo que si confundimos el poder con la música, estamos confundiendo. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, no, yo creo que perdóname. pero lo digo sinceramente. Hay directores que realmente uno se nota en la interpretación de ciertos directores que utilizan la música solamente como una forma de ejercer su poder. Y para mí eso no es el verdadero artista. Yo hay a veces versiones de directores que no quiero entrar, donde se ve que la orquesta tocan juntos, tocan perfecto, tocan afinados, pero para mí no existe la música. En cambio hay otros en donde la orquesta a lo mejor no está tan afinada, donde no tocan tan juntos, pero en cambio uno tiene... El mejor ejemplo es Furtwängler, por ejemplo. Sí. Furtwängler, muchas veces la orquesta no va junta, los tempos son irregulares, pero el discurso musical, el fraseo, cómo cuenta la historia que está dentro de esa música, a mí es lo que me parece fascinante, aunque la orquesta no suene perfecta. Yo creo que el humanizar la música, y sobre todo en un momento tan complicado en el que estamos, donde parece que todo tiene que ser perfecto, sí. Creo que hay que reivindicar la imperfección y que el ser humano es imperfecto y que tenemos nuestros límites, pero que nosotros tenemos nuestras pasiones. Y quizá ahí es donde esté el secreto, en buscar lo humano de cada persona. El alma que decía Muti, sí, por eso, aunque no digo cómo hacerlo. Bueno, el apellido Hafter en el mundo de la música, no solo en España, sino en todo el mundo, connota suena. O sea, sí. Hafter suena música. Sí. Ya era su abuelo, no sé, su padre es Cristóbal Hafter, que hemos citado, que ha estado dirigiendo hasta hace poco, que tuvo un problema de cadera y por eso escribió un libro. Sí. ¿Qué capacidad de trabajo? Tu madre era pianista. Sí. Sabemos lo que hay detrás o delante
según se mire, Sí. de Pedro Halter. Sí. ¿Y después qué viene? ¿Va a continuar o va a pasar como tu padre, que no quería que hicieras música y saliste músico? La verdad es que hicieron grandes esfuerzos para que yo no fuese músico, y de hecho tuve una educación realmente privilegiada, ya digo, en Alemania, pero no dirigida directamente. Perdón, estamos viendo ahora mismo una imagen de Cristóbal Halter. Ese es mi padre. Y bueno, hay una foto muy bonita que creo que está en el libro, que está mi madre tocando el piano y mi padre dirigiendo, que es con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que creo que está dentro del libro incluso. Sí, sí, sí. Y está puesta por el teatro, incluso sí, esa foto, o sea, que para mí es siempre una alegría. Por eso, que entonces tu padre no quería, tus padres no querían y tú te hiciste músico. Más bien querían que yo me dedicara pues, por la formación. Yo tengo la suerte de haber aprendido muchos idiomas, alemán, inglés, italiano, francés, y bueno, pues me veían más como una persona dedicada a otro tipo de actividades. Diplomático, vamos. Sí, lo que pasa es que a mí hay un momento en que el poder interior de la música que en mí ejerce, no pude soportarlo, yo tenía que hacerme músico. ¿Y qué viene después de mí? Pues tengo dos hijos extraordinarios, Lorenzo y Cayetano. Lorenzo es artista, pero creo que será seguramente pintor, arquitecto, algo que tenga que ver. Y Cayetano realmente tiene 7 años. Sí. Y lleva por su 7ª sinfonía. Bueno, de verdad, o sea, sí. Estoy yo con mi padre, estos son durante los ensayos del Quijote. El Quijote, que fue en el Teatro Real, sí, sí. Una obra extraordinaria que hizo, sí, y que luego tú dirigiste. Sí. A ver, estoy viendo la partitura ahí. Sí. Eso nos lo ponen adelante a cualquiera de nosotros. Esa es la gran diferencia que le decía cuando se cantaba en la ducha, porque una partitura la vemos nosotros y solo vemos rayas y puntos y rayas y puntos. En cambio, una partitura delante de ti o delante de un músico, tú lees música, te suena música en tu cabeza. Claro que suena música en mi cabeza, pero yo creo que el leer una partitura es algo que está absolutamente mitificado. Uno de los regalos que yo le hice a mi mujer fue, yo te voy a enseñar a leer música, y entonces me tomé un periodo de decir, mira, vamos, desde Navidad hasta Reyes, y en 10 días, y sabe leer perfectamente una partitura de orquesta. No es tan complicado. La gente, esto parece... Esa partitura que es una obra de mi padre, sí. Exactamente, sí. ¿lo has reconocido? Sí. ¿Pero por qué lo ha reconocido que es de su padre? Porque conozco la escritura de mi padre, la forma que tiene de escribir es tan particular para flauta. Este es Debla, sí. Me iba a decir que es Debla, porque... A ver, la escritura es como, digamos, los manuscritos. O sea, los manuscritos, cada uno tiene su forma de escribir. Aunque esto sea impreso, yo reconozco pues, perfectamente cuáles son sus partituras. Sí. Pero que al leer eso, bien cuando vaya en un avión o cuando esté estudiando, que en tu cabeza suena música. Claro, yo esto lo oigo internamente. Es un lenguaje que hay que trabajarlo, indudablemente, un lenguaje que es como el chino. Eso, con una hoja de chino para nosotros es igual. Si no tenemos... No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Yo quiero ahí realmente dar un ánimo a las personas que no es tan difícil leer música, no es tan difícil acercarse. Lo que pasa es que se mitifica demasiado el hecho de tener que leer una partitura para poder hacer música. No. Uno puede hacer música cuando quiera y uno puede tener la iniciativa de empezar a tocar el piano o el violín o la guitarra o lo que quiera y ponerse a improvisar. Después, el hecho de leer la partitura no es... es como si dijimos, yo solamente puedo sentirme poeta si sé leer. Sí. A lo mejor hay muchos grandes poetas que no saben leer. Sí. Ven signos. Y alguien es capaz de improvisar una poesía sin saber leer. Creo que el hecho de la codificación, que es al fin y al cabo lo que es una partitura de la música, es algo muy positivo para su difusión, pero no debe de suponer un impedimento para que los demás nos sintamos músicos.
Bueno, esto lo estarán tomando al pie de la letra por muchísima gente que hace música por afición, Sí, que sí. hay muchos en Andalucía. Esta foto es una foto de leyenda, ¿no? Sí, esta es, Esa foto- es aquí en Sevilla, ¿no? Exactamente. Bueno, pues la explicas tú, que Bueno, eres directo, estás vinculado directamente. Este es mi tío abuelo, Ernesto, dirigiendo, creo que es el primer ensayo de la Orquesta Bética de Sevilla, que fue fundada por el maestro Manuel de Falla. Y tengo que decir que creo que ahí están ensayando el retablo de Maese Pedro, me parece que es uno de los primeros ensayos. Y pues Ernesto creo que es, fue el alumno predilecto de Manuel de Falla, y realmente es un momento histórico donde se crea la Bética de Sevilla, de la cual después surge el germen de lo que es la actual Real Orquesta Sinfónica de O Sevilla. sea, tu tío abuelo crea la orquesta, ahí está el primer ensayo, esa foto. Además, esa foto creo que el original está en el Centro de Documentación Musical de Granada. Sí. Está allí. Luego él acaba la Atlántida, la gran obra de Falla, que la termina Ernesto Hafter. Sí. Y ahora resulta que Pedro, desde 2005, viene a Sevilla como director de la orquesta, 10 años que has estado, Sí. y ahora como director del Teatro de la Maestranza. Correcto. Y con la orquesta, con la Sinfónica de Sevilla, ahora que no es su director, la relación, ¿qué Muy tal es? bien, estamos trabajando, bueno, la orquesta está tocando magníficamente en estas funciones del Tannhäuser, y bueno, realmente es que la Orquesta Sinfónica, los 10 años que yo estuve al frente, fueron 10 años fantásticos. Yo recuerdo los conciertos que hicimos en Viena, en Frankfurt, en Hamburgo, en las grandes ciudades europeas, la gira que hicimos a China en el año 2008 con razón de las Olimpiadas, realmente fue algo extraordinario. Bueno, Pedro Hafster, un honor tener aquí a un maestro de su talla. Te presento a Charo Gutiérrez. Encantada. Buenas Pedro, tardes, ¿qué tal? bienvenido. Encantado, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y juntos le vamos a pasar ahora un cuestionario para conocer un poquito más del maestro Pedro Hafter. Sí. ¿La música nos hace mejores personas? Evidentemente sí. ¿Verdi o Wagner? Wagner. ¿Plácido o Pavarotti? Plácido, porque además he estado aquí, tuve el honor de hacer con él la Thais hace poco con él, y Plácido es una gran cantante, una persona extraordinaria. ¿María Callas o Montserrat Caballé? Pues ahí me lo pones muy difícil. Quizá Montserrat Caballé en cierto repertorio y María Callas como representante de lo que es una diva auténtica. ¿Karajan o Barenboim? Barenboim porque está vivo. ¿A quién te ve más, a la política o a la ciencia? A las dos a la vez. Un trabajo que pocos imaginen que ha hecho. Pues muchos, la verdad es que he hecho muchos trabajos que, por ejemplo, yo he trabajado en un banco. Curiosa, sí. ¿Y qué música le pondría al momento que vive en nuestro país ahora? El Tannhäuser, evidentemente, porque pasa desde la pasión, hay esperanza, hay también desgracia, hay muerte, hay alegría, hay desesperanza, pero también hay un final apoteósico. Yo creo que el Tannhäuser para mí es la obra que representa el momento actual. ¿La imposición de la flauta en las escuelas crea afición o rechazo? Yo creo que la imposición siempre va a crear rechazo. Yo lo que creo que hay que hacer en las escuelas no es imponer, sino acercar. Como la música no se tiene que imponer. Si tenemos que imponer algo, vamos a perder siempre. ¿El premio Nobel a Bob Dylan se lo daría por la música o por la letra? Pues por la música, pero entonces yo creo que habría que habérselo dado por la letra a otro. Bueno, está todo dicho. Bueno, pues antes de comenzar nuestro recorrido por algunas sugerencias culturales, ¿a usted qué tipo de música le gusta, naturalmente, aparte de la sinfónica? A mí me gusta mucho el jazz. El jazz. Y realmente es una de las cosas que tengo todavía pendientes, aprender a tocar bien jazz en el piano. Es algo de lo que tengo una enorme envidia por los pianistas de jazz, que muchos no saben escribir música. Los pianistas de jazz escriben sobre todo por códigos matemáticos, curiosamente.
y yo les envidio profundamente la capacidad de improvisación que tiene. Y está, si me pedís un segundito, la capacidad neuronal que se genera cuando uno improvisa está medido, que es extraordinaria. Pues es que hablamos ahora precisamente de jazz, porque anoche en Granada hubo una artista catalana de gran talento, la conocerán, Andrea Motis, fue dentro del programa oficial del Festival Internacional de Jazz y estuvo acompañada por el cuarteto de su maestro y descubridor, Joan Chamorro, que ha tocado con músicos pues, de la talla de Stevie Wonder, de Tete Montoliu o Bebo Valdés. Andrea Motis, cantante y trompetista, ha traspasado fronteras y ha tocado, invitada ni más ni menos, en conciertos del gran Quincy Jones. Esto en Granada y mañana en Málaga fue el fandango dentro de su gira Aurora Tour. El grupo que fusiona música electrónica, pop y flamenco actuará en la Sala París 15 con la inconfundible voz de la cantante cordobesa Cristina Manjón. Este que suena es uno de sus últimos temas. Pues teníamos más cosas, Jesús, pero es que el tiempo se nos come todos los días. Al menos ni un día sin libro, y hoy el libro es Una vida para la música, de Cristóbal Hafter, está publicado en Almuzara, y espero que si por aquí viene, pues lo tengamos también como invitado. Ahí tiene la portada del libro, Una vida para la música. Y nos vamos. Creo que tenemos unas fotos que dejan constancia de su paso por aquí. Vamos a verlas. Pues así quedó. Gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes y a vosotros, y un honor. Bueno, pues ahora ya sí que nos vamos, Pedro, y lo hacemos con un concierto precisamente que estuvo a su cargo. Fue el conmemorativo con motivo del 20º aniversario del Teatro de la Maestranza, y lo tienen en imagen. Eso fue en el año 2011, en abril, el 28 de abril de 2011 en concreto. Quédense y disfrútenlo. Gracias y hasta el próximo lunes.